Me llamó la atención. Hace mucho, bueno, nuestros móviles van al conurbano y también lo advierten. ¿Qué va a hacer el gobierno? Otra vez el dilema. Bueno, vamos a hablar insisto, con Pedro Kahn, es un infectólogo muy respetado internacionalmente, muy prestigioso, pero además es el que más influencia tiene en el gobierno, es el que Alberto más escucha. Y queremos compartir un diálogo con él para ver qué nos puede decir él sobre esto. Primero, buenas tardes, doctor Pedro Kahn, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamar. Déjeme hacerle un par de aclaraciones antes que usted me pregunte. Dale. Primero, no soy el más importante, somos todos pares en el comité asesor, no necesariamente pensamos todos igual, no es que mi pensamiento esté más alineado con el gobierno que el pensamiento de cualquiera de los otros infectólogos que integramos esta lista. Y no me enojé con la gente que se oponía a la cuarentena. Tenemos opiniones diferentes, pero no me enojé. Bueno, simplemente para dejar eso en claro. Lo de la influencia del gobierno es algo que nos dicen a nosotros en el gobierno. Entiendo su modestia, pero tiene que ver con lo que nos dicen a nosotros, no importa. Lo del enojo es algo que yo en su momento sentí, pero en todo caso, en un ratito le quiero preguntar sobre eso puntualmente porque es interesante. Doctor, estamos en una situación sumamente delicada. Aumentan los casos, aumentan los fallecidos, pero al mismo tiempo se libera la cuarentena, o en parte, hablamos siempre del AMBA, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo enfrentamos de vuelta el dilema de la posibilidad de volver atrás? Mire, no es que lo enfrentamos de vuelta. Yo creo que si uno escucha con atención los discursos del presidente, del jefe de gobierno de la ciudad, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por solo citar algunos gobernadores, porque los gobernadores de otras provincias han hablado igual, en todo momento se dijo que se trabajaba con un pie en el acelerador y una mano en el freno de mano, y que si había que volver atrás, se iba a volver atrás. De hecho, eso ocurrió en Córdoba, eso ocurrió en Jujuy, eso ocurrió en Río Negro, ocurrió en Neuquén, y también ha ocurrido aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, del 1 al 17 de julio, con, digamos, un cumplimiento parcial de lo que tenía que haber sido esa vuelta atrás. Ahora, en relación al número de casos, yo les pido que tratemos de entender que los casos no se pueden mirar día por día. Por de pronto el fin de semana hubo problemas con el sistema y se cargaron menos casos de los habituales, por eso apareció una carga normalmente alta ayer. Yo la verdad que no sé si hoy vamos a tener más muertos o menos muertos que lo que tuvimos, eso no lo puedo anticipar. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, la provincia de Jujuy tenía un retraso en la carga de muertos y cargó ayer una cantidad insólitamente alta, que no es gente que se murió todo ayer en ese día. Por eso los números yo les pido a la gente que los interprete semana a semana, que es lo que hacemos nosotros. Si hoy, por ejemplo, le doy un caso, señor Yang, si hoy tuviéramos 2.000 casos, yo no saldría a decir qué bien que estamos, hemos mejorado, la cosa está bárbara. Recién cuando eso se repitiera 5, 6, 7 días, podríamos decir estamos mejorando. De la misma manera no diría que estamos mal porque el número de casos tuvimos ayer. Ahora, que estamos en una etapa, digamos, atravesando lo que yo llamaría el ojo de la tormenta, no tengo ninguna duda. Tenemos un aumento en el número de casos, eso es indudable, más allá de los problemas de carga. Lo que tenemos que ver también es que no siempre, cuando nosotros anotamos, subimos un caso al sistema de salud, ¿no es cierto?, al CISA, al sistema de información, que es una base de datos, lo que se informa es el día que se hizo la PCR. La PCR dio positiva, el día de hoy se informa hoy. Ahora, ese paciente puede haberse hecho la PCR hace 2 días o 3, porque hay demora a veces en la entrega de resultados, y además puede haberse empezado con síntomas una semana antes. O sea que estamos viendo un poco la película en diferido, que es un poco lo que usted decía en relación a los muertos, que las personas que fallecen no son personas que se infectaron ayer, sino correctamente usted señalaba que son personas que por ahí llevan 3, 4 semanas de infección. Exacto. Ahora, hemos atravesado también unas semanas de fase 1, de fase de mayor rigidez, por eso uno imaginaba que podíamos ahora estar en una fase un poquito, con algunos números un poco menos fuertes, menos altos, a eso es lo que yo me refería. Y le pregunto si han hablado en estas horas con estos datos sobre la posibilidad de volver atrás, o si van a esperar efectivamente, no sé, una semana, si esto es lo que corresponde por protocolo, ¿no? Mire, no hemos hablado, no tenemos prevista ninguna reunión en estos días.
Seamos claros que lo que estamos viendo ahora no tiene que ver con la apertura que se inició el día lunes, porque no hay tiempo material para que la gente se haya contagiado, No, si es que claro, alguien se claro. contagió por la apertura. O sea que lo que estamos viendo es resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en 14 días atrás, 20 días atrás. Si va a haber algún efecto fruto de haber abierto los comercios, nos vamos a enterar sobre el fin de la semana que viene recién. Así que en realidad no hay ninguna razón para pensar en una vuelta atrás inmediata. No digo que la descarte para el futuro, pero eso es una posibilidad que habrá que analizarla con más elementos que solamente 2 días consecutivos de apertura, ¿no? Bueno, pero es importante que todos sepamos que esto es un camino de minuto a minuto. Puede ser que el día de mañana haya que volver atrás. Digo porque es importante, se me ocurre, y la sumo a Jessica Bossi, que ya está conectada con nosotros. Es importante, doctor, que la gente pueda anticipar jugadas, ¿no? Supongo que por el estado emocional de las personas, siempre es mejor poder visualizar un futuro, ¿no? Precisamente por el estado emocional, yo creo que lo importante es que todo el mundo entienda que en una buena medida el mantenimiento de las aperturas depende de lo que hagamos todos nosotros. Y cuando digo de lo que hagamos todos nosotros me refiero a las medidas que todos conocemos, el mantenimiento de la distancia social, los 2 metros, el uso del tapaboca, nariz y mentón como debe ser, el lavado de manos, el evitar y sobre todo lo más importante, que eso yo creo que es el mensaje central que tenemos que mandar, es evitar las reuniones en lugares cerrados. Yo no, la verdad que si usted me apura un poco y me pregunta si los comercios que respetan los protocolos, que atienden a la gente de a 1 o de a 2 o de a 3 de acuerdo al tamaño del comercio, que mantienen la distancia, que usan barbijo, que tienen toda la protección necesaria, van a influir en la marcha de la epidemia, me parece que muy poco. En cambio, una fiesta clandestina, un casamiento, un baby shower, una mateada, un asado, una reunión de amigos, una fiesta electrónica, reúnen las 3 condiciones que son problemáticas para el contagio: el contacto cercano, el tiempo prolongado y la intensidad del contacto. Eso no sucede cuando, por ejemplo, hay gente caminando por la calle o cuando alguien respeta los protocolos cuando va a un comercio, ¿no? Bueno, ahí estaría la pregunta del tema de los runners y cuando se ven ese tipo de, o por lo menos el fin de semana, que se vio un montón de gente que aprovechó y salió con los chicos a la plaza, ¿realmente qué riesgo tiene esta actividad con respecto a otras en espacios cerrados? Bueno, siempre las actividades en espacios cerrados son mucho más problemáticas que las actividades en espacios abiertos por razones elementales de circulación de aire. Decirle que no tiene riesgo, bueno, a ver, una cosa es salir a correr. Si la gente saliera a correr, como lo pidió el jefe de gobierno de la ciudad en su momento, cuando autorizó a los corredores, que salieran a correr a 500 metros de su domicilio y que lo hicieran, digamos, tomando una distancia entre 5 y 10 metros entre corredor y corredor, el peligro es prácticamente, no digo nulo, porque en biología el número 0 y el número 100 no existen, pero evidentemente sería mucho menor que si todos nos juntamos para correr en la Rosedal o en el Parque Centenario, como pasó cuando se hizo la primera apertura para los corredores. Entonces, la cuestión no es qué actividad se hace. Yo creo que casi todas las actividades se pueden hacer. Claro, es cómo. El problema es cómo las hacemos. Jessy. Sí, doctor, estamos al menos hasta el 2 de agosto en AMBA en fase 3. ¿Qué número de contagios por día usted considera que es el indicado como para seguir en fase 3 después del 2 de agosto? ¿Se tiene que mantener entre los 3.000, 4.000 casos diarios o no tiene que ver con el número de casos? Como para tener un parámetro de dónde vamos a estar parados. Sí, esa pregunta es muy interesante. Mire, en primer lugar, no hay un número de casos. Lo que miramos con mucha atención es la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Recuerden que la cuarentena tenía como objetivo fundamental, y lo consiguió, mantener el sistema de salud abierto para que cada argentino que necesite atención la tenga, para evitar la situación de tremenda violencia moral que tuvieron que atravesar nuestros colegas en Italia, en España, y que están pasando en este momento en otros países de América Latina, que tienen que decidir a quién le ponen un respirador y a quién dejan morir. Hay gente muriendo en la calle en algunos países de América Latina, eso hay que saberlo. En la Argentina no está pasando y estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra. Entonces el factor fundamental es este. Por el otro lado, tenemos que valorar que Argentina tiene una tasa de letalidad, es decir, la proporción de personas que fallecen sobre el número de personas infectadas, que es la más baja de América Latina. Estamos en, si no me equivoco, déjeme chequear el número, 9.8%, cuando la tasa media de letalidad en la región es 4,5% y en algunos países ha llegado arriba del 7-8%. Sí. Entonces, eso es un dato importante, porque también es el resultado de un mejor entrenamiento del equipo de salud.
Entre las cosas que se ganaron con la cuarentena tan prolongada, que la padecemos todos y que la aborrecemos, porque la verdad que es un problema para todos nosotros, pero evidentemente lo que hemos ganado es un mejor entrenamiento del equipo de salud, que sabe atender hoy mejor a los pacientes que lo que sabíamos hacer en marzo. Hoy nuestros terapistas salvan más vidas de las que salvaban en marzo, no tenga ninguna duda. ¿Cuánto es hoy el porcentaje de ocupación de cama, doctor? Porque Tengo el dato, es el 55,5% a nivel de nación y el 65,4% a nivel del AMBA. Parece bastante razonable, pero hoy, por ejemplo, yo hablaba con médicos del hospital Fernández, donde nos dicen que están muy ocupadas las camas, lo mismo el Santoyani. Ahí hay que armar toda una estructura de distribución de pacientes que debe ser delicada también, ¿no? No, eso, mire, eso no tenga dudas. La ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales, tiene un sistema en red y las camas que puedan faltar en un hospital como el mío, que es el Fernández, recuerde que yo soy de allí. Claro, claro. Las camas que pueden faltar en el Fernández o en el Santoyani pueden estar disponibles en el Pirobano, en el Argerich, en otros lugares. Se han agregado camas también en la ciudad de Buenos Aires, no solamente en la provincia de Buenos Aires se han agregado camas. Bueno, ¿no se enojó con los críticos de la cuarentena? La verdad. Yo lo vi muy enojado, yo lo vi muy enojado. No, yo tuve una vez, después de un debate que hubo en un programa en otro canal de cable, a donde en un momento dije, bueno, la verdad que los que no quieren seguir con la cuarentena, que prueben con la terapia intensiva. Esa fue la expresión más dura que puedo haber utilizado y de la cual, si alguien se ofendió, le pido disculpas. Yo trato de empatizar con la gente que padece la cuarentena porque yo también la padezco. No veo a mis nietos, tengo familiares que tienen comercio que recién pudieron reabrir ayer y que tenían que seguir pagando el alquiler. O sea, entiendo absolutamente la situación, estoy aburrido de estar en mi casa, salgo solamente cuando tengo que ir a ver pacientes o cuando tengo alguna reunión en presidencia, que cuando convocan al comité. La verdad que nadie disfruta de la cuarentena, no le conviene a nadie, no le conviene al jefe de gobierno, no le conviene al gobernador de la provincia, no le conviene al presidente, todos tuvieron que trazar sus planes, así que yo creo que tenemos que ser claros que acá el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que no hemos derrotado el virus. Se está trabajando para conseguir tratamientos, hay interesantes proyectos de vacunas, tenemos esperanzas de que vamos a poder dar vuelta a la página en algún momento, pero mientras tanto necesitamos la responsabilidad individual y sobre todo un concepto, si usted me permite, que es la solidaridad entre generaciones, porque se infectan mucho los jóvenes, pero se mueren mucho las personas mayores. Entonces, por ahí una persona joven dice, bueno, me puedo juntar con los amigos a tomar una cerveza, total, si me contagio no me va a pasar nada. Primero que hay muertos de menores de 40 años, menores de 30 años también, no son la mayoría, pero existen. Pero segundo, ese joven que se contagió puede contagiar a su tío, a su padre, a su madre, a su abuelo. Entonces eso hay que tenerlo claro. Necesitamos que el virus deje de circular para que no se nos muera la gente que se nos muere. Doctor, ¿y no hay posibilidad de que justamente se arme alguna especie de plan para que las personas mayores puedan concurrir a los comercios en ciertos horarios y no mezclarse con la gente joven? Porque si uno ve las estadísticas, se ve claramente la curva, cómo es altísima con respecto a la de 20, 30, 30, 40 y baja muchísimo en edades más grandes. Es notorio el nivel de contagio que tiene la población más joven. Usted tiene razón. La edad media de los pacientes, según la base de datos del Ministerio, es 37 años. La edad media de los fallecidos es 75. 37 contra 75, o sea que está claro lo que usted dice. Y su idea me parece perfecta, lo que pasa es que eso tiene que instrumentarlo cada jurisdicción. Eso, digamos, que haya un horario especial. En algún momento había un horario en los supermercados, no sé si sigue vigente, de 8 a 9 de la mañana para las personas jubiladas mayores de X edad. Me parece una muy buena idea. Lo que pasa es que yo quiero insistir lo siguiente, nosotros los infectólogos no somos los que decidimos qué es lo que se hace, sino en todo caso recomendamos cómo debe hacerse. Sí. O sea, si nos dicen, queremos abrir una fábrica, queremos abrir las fábricas, nosotros no decimos si hay que abrir una fábrica de caucho o una fábrica de muebles de madera o una fábrica de plásticos. Nosotros decimos, si van a abrir, manejen el transporte, que el transporte que se usa no sea el transporte público, que haya distancia entre los trabajadores, etcétera. Hay algunos supermercados, tengo entendido, que tienen horarios especiales claro, pero armar Está bien. Armar un plan que tenga que ver con eso, en los bancos, en los supermercados y en todos los lugares que prácticamente no conviva la población joven con la mayor. Sí, una idea. Sí, está muy bien. Me parece una excelente idea realmente. Se la vamos a mandar a Ale Maglietti al grupo del Consejo Asesor, Doc. Dale, Jessy, vos. Sí, con el diario del lunes.
¿cambiaría algo de lo que se hizo hasta ahora en términos de estrategia sanitaria? Mire, con el diario del lunes, como dice usted, probablemente podíamos haber cerrado las fronteras 3 o 4 días antes, podíamos haber empezado la cuarentena 3 o 4 días antes, probablemente podíamos haber cerrado las escuelas en vez de cerrarlas el día que las cerramos 2 o 3 días antes, no mucho más, porque recuerde que nosotros empezamos con las medidas de clausura prácticamente cuando teníamos menos de 100 casos en Argentina. Y gracias a eso es que pudimos estirar la situación, porque si el número de casos que tenemos hoy, que mencionaba el señor Yang al principio, de 5.000 y pico de casos, etcétera, nos hubiera ocurrido en el mes de abril, entonces hubiera estallado el sistema sanitario, porque en ese momento no teníamos el incremento de un 40% de respiradores, 35% del número de camas de terapia intensiva, entrenamiento para todo el personal de salud, etcétera, etcétera. Así que sí, se podía haber tal vez empezado antes. El plan Detectar, que ha sido muy exitoso, lo podíamos haber empezado unos días antes, pero recuerde que el plan Detectar fue una propuesta de Nación que tuvo que discutirla con cada jurisdicción, porque son las jurisdicciones las que lo ponen en práctica. Recuerde que nosotros tenemos un Ministerio de Salud que prácticamente no tiene hospitales, no tiene efectores propios. Desde la época del ministro Cavallo, que se provincializó todo, son las provincias las que son dueñas de alguna manera de, digamos, de la ejecución de las políticas. Lo mismo pasa en el ámbito educativo, ¿no? Y del presupuesto, además, nada más y nada menos también, ¿eh? A ver, doctor, me quedé enganchado con esto de que usted también sufre la cuarentena. ¿Cuál es la situación de Pedro Khan? Insisto, él no lo quiere decir, pero el infectólogo al que más se escucha en el gobierno. Bueno, uno de los más escuchados por el gobierno, si no se enoja. ¿Cuál es su situación? Pues es interesante que la gente sepa que también los que asesoran y los que toman, los que sugieren las políticas públicas también las sufren. ¿Cómo es su caso? Mire, a ver, me da un poco de vergüenza decirlo porque al lado de gente que está padeciendo situaciones sin trabajo, sin cobrar su remuneración, teniendo que hacer cola para conseguir un plato de comida, que yo me queje es casi imprudente, pero yo le puedo contar mi situación. Yo vivo solo, mi pareja vive en el interior del país, no la veo desde el mes de marzo, tengo hijos, tengo nietos, a los cuales, a mis hijos los veo por razones de trabajo, porque una de mis hijas es médica. Ajá. Hay una de mis hijas, mi hija menor, viene y me trae comida todos los domingos, pero fuera de eso no la veo. Digamos, y estoy en casa y estoy trabajando mucho más que antes, estoy sentado mucho más tiempo que antes, porque tengo Zooms, tengo clases, tengo reuniones, tengo entrevistas como la que estoy haciendo con usted. Pero vuelvo a insistir, mi situación es de alguna manera privilegiada. Yo tengo una casa que tiene una terraza y puedo tomar sol cuando hay sol. Hay gente que vive en un departamento y no puede salir, así que yo me queje es casi una vergüenza, digamos. Pero tengo mi parte de la cuarentena. Está buenísimo. A ver, le voy a hacer la última pregunta al doctor, pero antes no sé si puedo mostrar un título que acaba de publicar el diario La Nación, que va a generar un ruido político tremendo. Si me disculpa un segundo el doctor Khan. Sí, por supuesto. Miren lo que acaba de publicar La Nación. Ahora vamos a hablar con Jessica y con el autor de la nota. Cruce tremendo entre Sergio Berni y la ministra de Seguridad de la Nación, Frederick, que le habría dicho a Berni, dijo a Berni, escuchá esto, Jessica, escuchen todos, ¿vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer? Esto es lo que le dijo Sabrina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, al ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Tremendo cruce. Después de una reunión que hubo hoy, en donde se los vio juntos, parecía una reunión de cordialidad. Bueno, así terminó. Máxima tensión entre Frederick y Sergio Berni. En un ratito ampliamos aquí en la otra vuelta, así quédense. Impresionante esto. Vamos a ver la implicancia política de esto que acaba de ocurrir. Lo acaba de publicar lanación.com y ya te lo vamos a estar ampliando. Tremendo cruce entre Frederick y Sergio Berni. Máxima tensión. Así se ha titulado. En un ratito te profundizamos la información. Pero vuelvo a hacerle la última pregunta y agradecerle a Pedro Khan este tiempo. La verdad que es un gusto poder hablar con él. Le quería preguntar por el fútbol. Parece por ahí algo trivial en medio de todo esto, pero
claramente no lo es, tiene que ver con el deporte, por un negocio muy importante, mucha gente trabaja de eso, pero además con el entretenimiento, la actividad deportiva y todo lo que supone algo tan importante como el deporte. Doctor Pedro Kahn, no sé si lo podemos tener en pantalla. Ah, ahí está. Bueno, preguntarle por esto, pues sabemos que también está asesorando a la AFA o está trabajando con la AFA para ver si pueden volver a los entrenamientos, a la actividad deportiva y demás. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Mire, primero tengo que declarar un conflicto de intereses. Yo soy muy futbolero, soy plateísta de San Lorenzo, voy todos los domingos cuando... No, de San Lorenzo no, cortá la nota. Bueno. No, mentira. Acá somos mayoría de Racing, pero bueno. Bueno, son un equipo que sufre como nosotros, Sí, así es que cierto, podemos hermanarnos en ese sentido. Sí. Mire, lo que pasó con la AFA fue que yo di una charla a invitación de la presidencia de la AFA, estuvieron presentes más de 80 presidentes de clubes, les conté lo que es el coronavirus, les conté los temas de la epidemia, ellos me mandaron el protocolo que había elaborado el doctor Donato Villani, que es el médico de las selecciones de la AFA, que lo elaboró junto con médicos de los distintos clubes. Yo me permití hacerle un par de observaciones y sugerencias que ellos aceptaron generosamente, y eso fue todo. Y después tuvo mucha repercusión porque, como usted dice, el fútbol tiene tanta prensa que inmediatamente empezaron a llamar de los canales que se ocupan de deporte y se fue amplificando la cosa, pero fue simplemente esa charla y un asesoramiento y una propuesta, digamos, de cómo en el momento en que el Ministerio de Salud autorice, de cómo deberían hacer las cosas. Vuelvo a insistir, no somos nosotros los infectólogos los que damos la autorización, pero sí les explicamos a los dirigentes de fútbol, si van a volver a entrenar, tienen que hacerlo de esta manera. ¿Cuándo vuelven? Ellos tienen una reunión con el ministro Ginés González García la semana próxima. ¿Pero podrían volver el 15 de agosto, como se dice por ahí? No lo sé, eso lo van a decidir con el ministerio. Pero el protocolo le parece que está bien, el que tiene armando el fútbol. Sí. El protocolo es un protocolo de retorno progresivo, prudente, con controles a los jugadores, con testeos, con toda una serie de medidas que nadie le puede prometer a los clubes que no van a tener casos de COVID, pero van a reducir mucho el riesgo. La última, ya cuando el fútbol es traicionero, pues uno se puede quedar hablando 8 días. Copa Libertadores, ahí hay un problema porque los equipos argentinos tendrían que viajar al exterior, sobre todo algunos países muy complicados. Sé que hay un lío particular con Brasil, obviamente. ¿Cuál es la recomendación en estos casos? Mire, yo lo que le puedo contestar es lo siguiente. En este momento están cerradas las fronteras. Cualquier equipo que venga a Buenos Aires va a tener que hacer 14 días de cuarentena, por lo tanto no van a venir. Si levanta el cierre de fronteras, ya será una situación distinta. Si usted me pregunta a mí, si yo fuera presidente de un club de fútbol y si yo viajaría, por ejemplo, a Brasil o a Ecuador o a Perú en este momento, la verdad que al único país que viajaría es a Uruguay o a Paraguay, no viajaría a Chile tampoco. Pero esa situación puede cambiar porque la epidemia tiene una curva. Claro. Si la curva empieza a normalizarse y empieza a caer, por ahí el 15 de septiembre están jugando, con menos entrenamiento por ahí para los equipos argentinos, pero no puedo asegurarle que esa situación vaya a ocurrir. Con la situación de hoy es imposible jugar la Copa Libertadores, en mi modesta opinión. Gracias, doctor. Le gustan los mellizos Romero, ¿no? Sí, me gustan mucho. Sí, son buenos. Gracias, doctor. Bueno, un placer. El doctor Pedro Kahn, un lujo que nos hemos dado aquí en la otra vuelta. A ver,